Más que ex ministro de Cultura o actual secretario de Cultura, Pablo Avelluto es un amigo, alguien con quien me une una relación y una tremenda gratitud de mi parte. Fue el editor general de mi primer libro, Patria o Medios, cuando él era editor general de Sudamericana. Así es. Pablo Avelluto, gracias por venir. No, gracias a vos. Un Vos gusto sabés que me de comentaron verte. algo y lo quiero compartir con la gente a ver si es cierto. ¿Es cierto que en los Te Deum, Barañao y vos van a una especie de sector ateos en la catedral, que son los únicos que son ateo o agnóstico? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Ah. El agnóstico de algún modo cree que podría existir Dios, pero no tiene la evidencia de ello. El ateo directamente piensa que Dios no existe. El agnóstico duda, el ateo no duda. El ateo dudó en algún momento y de pronto se convenció que no. No, es muy gracioso porque desde que Mauricio Macri asumió la presidencia volvieron los Te Deums a la Sí. catedral, como vos decís, y me ha pasado en estas ceremonias, y me pasó alguna vez también en Tucumán, encontrar que estaba sentado junto a Lino. Y entonces siempre hacíamos la broma de que nos mandaban juntos para que Dios se entere que ahí estábamos los que no creíamos en él. Pero Para que supongo nos vea, para que nos vea nos Poli, vea bien, claramente derecho. al ministro de Ciencia y al entonces ministro de Cultura, ahora secretarios ambos, compartiendo el Ministerio de Educación junto a Alejandro Finocchiaro. Diría que casi una obviedad, ¿no? Que un ministro de Cultura y un ministro de Ciencia o un secretario ahora de Cultura y Ciencia sean ateos. Bueno, qué sé yo, son cuestiones por ahí muy, muy personales, digo, pero para mí que vengo de un origen judío por un lado, por parte de madre, y católico porque fui bautizado, el ateísmo fue claramente una elección, digo, cuando era muy, muy chico, todavía tras haber hecho mis propias exploraciones acerca de la religión y de la fe, y iba a la escuela pública donde había chicos católicos, chicos judíos que hacían su bar mitzvah o su primera comunión, y yo me sentía un poco excluido, sobre todo en la parte de los regalos, ¿no? Que era la más interesante para un niño entre los 10 y los 13 años. Ateísmo en general, o por lo menos en la cultura del siglo XX, tiene que ver con la izquierda. ¿Vos venís, Sí, venís de la izquierda? no necesariamente, sí, no vengo de la izquierda, vengo de una mamá de izquierda, que había militado en el Partido Comunista en su juventud y que siempre se identificó con ideas de izquierda. Yo creo que el ateísmo viene más de una posición filosófica o de una reflexión filosófica personal, no tanto de un marco ideológico más grande, digo, que lo incluyera. Mi sensación es que creo que la fe es claramente un elemento humano que está presente, un fenómeno humano que está presente en todas las culturas. La respeto mucho, me interesa mucho. Se han cometido grandes macanas también a lo largo de la historia de las religiones, en nombre de la fe o en nombre de Dios. Tengo diálogo con personas muy creyentes de muchas religiones, pero me tocó o elegí este camino. Creo que la religión pertenece a la esfera íntima de las personas, como muchas otras creencias, y creo que en cualquier caso sí tenemos que avanzar en nuestro país en separar definitivamente el campo de la Iglesia, en particular la Iglesia Católica. Estamos avanzando del en eso. Estado. Yo creo que sí. Yo creo que sí, creo que es un avance que viene de la sociedad, digo, y que en todo caso va llegando al Estado y a los distintos gobiernos de distintas maneras. Ahora, decime una cosa, Pablo. Vos sos macrista porque psicoanalíticamente, o sea, desde el punto de vista freudiano, negaste a tu mamá de izquierda. No, o, ya era grande. o el macrismo tiene componentes ideológicos desde su origen de varios lados. Yo veo esto último, pero... Sí, creo que coincido con vos. En torno a la figura de Macri, yo creo que se produce una transformación muy grande cuando él llega al gobierno de Pero la el Macri es ciudad. la derecha para algunos, ¿no? Sí, sí, yo no Que comparto tal vez ese diagnóstico. él tenga por ahí un Ni pensamiento, siquiera, yo una creo que formación él- más por ese lado, que ya no quieren decir demasiado derecha e izquierda, pero Sí, son una yo referencia. lo que veo, lo que sentí en algún momento que me llevó a sumarme a su proyecto político y ahora el de Cambiemos, tiene que ver con una visión más contemporánea, si querés, de la política. Que claramente tuvo distintos orígenes. Uno podría pensar en una prehistoria que tenía que ver con un nuevo
tercer partido testimonial, como en su momento había sido la UCD o el Partido Intransigente en el inicio de la democracia, pero que con el tiempo se fue convirtiendo en un proyecto de poder real. Y eso permitió crecer, y a la hora de crecer, abrevar de distintas corrientes del pensamiento, sobre todo de aquellas menos dogmáticas, menos... Digo, nosotros no tenemos un manual ideológico como pueden tener la vieja izquierda del Partido Comunista. Digo, más bien hay una posición desprejuiciada y antidogmática, y que sí probablemente tenga que ver, sin entrar en los vericuetos del psicoanálisis, pero sí tenga que ver con romper algunos mandatos que venían establecidos en la política, alguna manera de pensar la política. Por ejemplo, hay una idea para mí muy transversal, pero muy reaccionaria en nuestro país, en nuestra cultura política, que tiene que ver con volver a algún lugar. No importa cuál. Para algunos será volver a la generación del 80, para otros será volver al 45, para otros será volver al 55, para otros será volver al 73, al 76, al 83, digo, de distintas fechas del siglo pasado. Como si la Argentina en algún momento hubiera sido... Como que si no metes un gancho en algo de aquello no tenés identidad, no sos Claro, nada. y como si alguna vez hubiéramos sido un paraíso del cual fuimos Nos desterrados. hubiera salido bárbaro en aquellas experiencias. Y cuando vos charlas con los historiadores que trabajan profesionalmente y rigurosamente en el estudio de nuestro pasado, ese paraíso nunca existió. Entonces, y esa vuelta al pasado siempre es imposible. Es como... Bueno, yo no debería, que vos te dijeras a vos mismo, yo no debería haberme casado con aquella chica con la que me casé, o no debería haber trabajado en aquel lugar, o no debería haber ido a aquella universidad. El pasado ya pasó, lo cual no quiere decir que lo tengamos que negar, o que lo tengamos que ocultar, o que no tengamos que investigarlo y estudiarlo para no cometer los mismos errores en el presente. Pero en cualquier caso, de lo que se trata es de construir para adelante, no para atrás. Lo que hicimos como sociedad, que la verdad es que nos fue bastante mal, no debería ser una meta, sino que la meta debería estar adelante. Yo a vos te veo con ganas de generar algún tipo de debate intelectual, o sea, desde el gobierno, desde el oficialismo, pero de levantar un poquito el perfil del debate intelectual. Al macrismo se lo tacha un poco de ser bastante chato en esa materia, bastante fácil, bastante new age, bastante simplista. Sí. Yo te veo a vos ahí como un referente, que vos debatís con Sarlo, debatís con Tomás Abraham, con los intelectuales más clásicos. Bueno, tengo diálogos con ellos desde hace muchos años. Sí, los conocés incluso como editor. Mi trabajo como editor me llevó a hablar con mucha gente, independientemente que coincidiéramos o no, o que circunstancialmente coincidiéramos y después no, hablar sobre política o hablar sobre la cultura política argentina. Y creo que muchos de nuestros intelectuales, de los que, por lo menos los más públicos, los que aparecen en los medios, los que firman sus columnas o aparecen en entrevistas en la tele, tienen muchas veces una visión nostálgica también de la Argentina. Una visión donde nosotros me refiero a Cambiemos, y también me refiero a nosotros a una nueva sociedad que se ha ido conformando después del 2001, no parece encajar con sus categorías. Y eso muchas veces los deja añorando modelos que ya serían inexistentes. Hoy podríamos tener líderes políticos que hablaran como Alfonsín, podríamos tener discursos políticos apasionados como los de Eva Perón, podríamos imaginarnos una izquierda dura y que asumiera la lucha armada como un camino. Pero podemos imaginarnos un país donde los intelectuales tengan algo que aportar. No, por supuesto que tienen lo que yo te digo a vos, o sea, yo veo que hay tres referentes intelectuales del macrismo. Uno sos vos, que medio en soledad querés, no sé, no revivir viejos debates, sino actualizar debates de ideas. Lo veo a Durán Barba como el intelectual práctico del gobierno. Y lo veo a Alejandro Rosichner casi como la negación del padre, digamos. El padre era un tipo denso, izquierdista, psicoanalítico, y este es flu, todo bien, y como que, o sea, el no pasanadismo. Algún día yo creo que todavía falta un gran ensayo sobre la relación entre los macristas con sus padres, empezando por el número uno. Pero sí creo que... En tu caso ya lo dijimos, con tu madre. Con mamá, sí, hablemos de mamá. No, la quiero mucho a mi mamá y por supuesto
para ella significó siempre una mezcla de orgullo que su hijo llegara a ser ministro de Cultura. Mi padre falleció, pero seguramente también lo hubiera estado, ya que su mamá era una madre soltera que planchaba en las casas de la aristocracia. Él hizo hasta segundo grado, y que el nene llegara a ministro seguramente lo hubiera puesto muy orgulloso. Pero al mismo tiempo tengo grandes discusiones con mi vieja por cosas que no comparte. Ahora, más allá de mamá, ¿es muy exagerado, demasiado simplista de mi parte este trípode que yo veía en la referencia intelectual del macrismo? No, yo creo que hay más gente, Alejandro pero en cualquier Rosique. caso, y somos muy amigos los tres, Jaime, a mí por lo menos me enseñó, lo conocí también como editor, cuando ni me imaginaba que me iba a sumar activamente al proyecto de Mauricio Macri para llegar a la presidencia, y lo que detecté en Jaime fue una manera de pensar la política completamente diferente de lo que yo pensaba. Y tuvimos largas conversaciones de muchas horas donde yo me iba dando cuenta que muchas de mis ideas estaban equivocadas. Y hago un punto ahí, porque la aceptación del error, que muchas veces fue cuestionada en el ejercicio del gobierno, sin embargo a mí me parece un acto de alta madurez y de importante capacidad de autopercepción. Esto que han instalado de no sabíamos, nos equivocamos, volvemos Sí, para claro, atrás. que es lo que hacemos todos nosotros en nuestra vida cuando metemos la pata. Digo, y es lo contrario, si uno quiere, a la terquedad o a la necedad que muchas veces en la política argentina se ha mantenido de voy con esto hasta el fin aunque me cueste la vida, o voy con esto hasta el fin aunque me cueste el gobierno. Yo esa experiencia de algún modo iluminadora en torno a Macri la tuve en una pequeña reunión con intelectuales. Yo integro desde hace un tiempo el Club Político Argentino, que es un ámbito de debate y de reflexión sobre el presente. Y que alguna vez apareció como una especie de anti-carta abierta, pero no llegó, es mucho llegó más a ser independiente, eso. porque hay distintas posiciones frente al gobierno allí. Pero en cualquier caso, habíamos tenido una reunión. Macri era precandidato a presidente y con integrantes de la comisión directiva del club para que firmara un documento, y en esa reunión una de las personas que estaban, que era un economista de origen peronista, Macri pregunta qué estaba trabajando cada uno, y él cuenta que estaba trabajando en una idea para reformar la ley de coparticipación federal que consistía en que tuviera un monto variable en función de la creación de puestos de trabajo en el sector privado en cada provincia, una suerte de premio por eso. Y Macri lo mira a este economista y le dice: tu idea es mejor que la mía, mándame algo por escrito. Y yo me fui de esa reunión y me quedé pensando cuándo había sido la última vez que había escuchado a alguien, incluyéndome a mí mismo, decir: tu idea es mejor que la mía. Y dije: este tipo es distinto. Es decir, un tipo, normalmente, ¿qué hace la gente cuando escucha una idea que es mejor que la suya? Espera que el otro se vaya y la pone en su listita de ideas. La plagia, la roba. La roba. Y en ese momento yo pensé: este es un tipo, dos cosas: que escucha a los que piensan diferente, y que tiene la capacidad suficiente de poder absorber esas ideas, reconocer la autoría de los otros e incorporarlas, o al menos sentarse a reflexionar acerca de ellas. Y yo dije: esto es muy distinto de lo que estaba pasando en ese momento en el gobierno nacional. Y dije: me gustaría trabajar con un tipo así. Y te decía, en el caso de Jaime, Jaime de algún modo implicó para la visión de la política y de la sociedad y de las campañas electorales algo análogo a lo que debe haber significado en el campo de la medicina cuando llegó la resonancia magnética y la tomografía, y antes solo se trabajaba con radiografías. Le agregó un plano, le agregó una dimensión que no tenía, mucho más profunda. Que tiene que ver le agregó tecnología al análisis de la sociedad electoral. Y profundidad, profundidad. Empezó a leer, o empezó a contarnos que mientras que la política era finalmente, o la campaña electoral, era el último emergente de una serie de transformaciones que estaban ocurriendo muy por debajo, y que tanto él como su socio Santiago Nieto venían monitoreando desde hacía muchos años en muchos países de América Latina. Después del corte te voy a preguntar si esto que acabas de decir y la posición de Durán Barba no es de alguna manera demagogia. Dale, cómo no. Ya venimos.
Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Generamos más de 4.700 nuevas vacantes para que cada vez más estudiantes desarrollen su talento acompañados por sus docentes. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Ya funciona el nuevo Metrobús sobre la avenida Presidente Perón, beneficiando a 80.000 pasajeros por día. El Metrobús cuenta con una bicisenda, nuevos cruces y senderos peatonales. Más semáforos con tecnología de última generación, 450 luces LED y 56 cámaras de seguridad conectadas al centro de operaciones y monitoreo. Además, ampliamos el parque lineal con más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes. Obras para siempre. Morón Gobierno. La inflación actual está afectando a todos y cada vez es más difícil hacer las compras de todos los días. Hoy lo primero que hace una familia para salir adelante es achicar los gastos. En La Matanza te queremos ayudar. Te llevamos sin cargo hasta el mercado central y también te acercamos ferias barriales para que te rinda más la plata. En La Matanza te damos soluciones. Llegó Super Podemos, el programa de precios accesibles. Matanza avanza. Sigo acá con Pablo Abeluto, secretario de Cultura de la Nación, y la pregunta que había quedado antes del corte era si esta tecnología Durán Barba de estar tan cerca de la demanda social y acomodar el discurso político, ¿eso no implica una manera nueva de demagogia? No, para nada, porque la lógica del trabajo que hace Jaime como consultor político tiene que ver con, en todo caso, encontrar el lenguaje y el punto de comunicación con la sociedad en un momento en el cual una amplia mayoría de la sociedad está fuera del consumo de medios tradicional, al menos. Digo, vos y yo nos criamos en casas donde el diario llegaba todos los días en papel abajo de la puerta y hasta el día siguiente, en todo caso te enterabas por la radio, algún programa de tele. Sí. Y hoy estamos permanentemente en contacto con redes, con los portales digitales de los diarios, con fuentes de información completamente novedosas. La transformación de hábitos culturales en relación al rol de la mujer, el rol de la tecnología. Jaime está permanentemente mirando lo que te podría decir la tela, si fuera un pintor, sobre la cual el canvas, digamos, sobre el cual ocurre las transformaciones en la sociedad. Y yo creo que en todo caso lo que sí incluso los distintos cortes y las distintas demandas, totalmente, los distintos puntos de vista y las distintas culturas incluso. Y las distintas culturas, y eso coexisten y chocan ahí. Claro, y eso lo que cambió de aquel, si querés, primigenio proyecto más ideológico que podía estar en torno a Macri, fue hacia un proyecto político que en todo caso está así más atento a las demandas de la sociedad y a una sociedad cuyas transformaciones son más rápidas que las que el Estado puede absorber. En ese sentido, siempre está el caso del Metrobús o las bicisendas cuando Macri era jefe de gobierno en la ciudad, que implicaban entender que había una sociedad que estaba yendo por otro lado. Los grandes discursos ideológicos atrapan a un grupo, sin dudas, el kirchnerismo es un ejemplo de eso, y lo hacen resistir a los embates de su propia corrupción o de sus propios déficits, en todo caso, a veces morales, pero tienen que ver con otra época. Y hoy, si uno ve con una verticalidad que hoy la sociedad no vive como manera. Y de ahí voy a un tema, a ver qué dejó y cuál fue por ahí tu aprendizaje también, porque bueno, sos un intelectual. El debate del aborto, ¿no? O sea, un debate sí, claro, absolutamente horizontal, donde las posiciones no eran verticalmente desde cada partido, sino que todos los bloques estaban partidos, estaban divididos en la posición. Bueno, yo creo que fue un debate muy rico en términos de esto que hablamos, es decir, de cómo hacemos para que el Estado se ponga a la altura de transformaciones que ya existen en la sociedad, porque los abortos existen, aunque por supuesto hay gente que piensa que está mal, hay gente que piensa que son inevitables, y yo creo que más tarde o más temprano, y espero que sea más temprano que tarde, el Estado va a finalmente garantizarles el derecho a aquellas mujeres que se ven en la necesidad de abortar
de poder hacerlo en un marco de seguridad jurídica, de seguridad sanitaria, que es lo que hoy no tenemos. De todos modos, el ejercicio del debate y sobre todo haber zanjado la antigua grieta, aunque esto haya construido otras diferencias, me parece que fue un enorme aprendizaje y ojalá que el gobierno de Macri termine siendo el gobierno que le permita a las mujeres que quieran abortar o que deban abortar poder hacerlo. Macri, que originalmente y mucho antes de haber instalado, de haber sacado y oficializado el debate hacia el Congreso, se había manifestado en contra del aborto, pero en toda la discusión no fijó posición. Sí lo hicieron sobre el final María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta de una manera mucho más taxativa. ¿Alguno de los dos bandos se equivocó al fijar o no fijar posición? ¿O eso es el macrismo y hasta qué punto eso está estudiado y preparado? Vos tirate, yo no me tiro. No, hubo desde el inicio una consigna que fue que cada uno podía expresarse de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a su posición, y que nadie sería cuestionado por eso o habría represalias en un sentido o en el otro. Creo que él puso de manifiesto, sí, nuestra diversidad, digo, y al mismo tiempo puso a prueba un elemento que tampoco es menor en el macrismo en comparación, o en Cambiemos, en comparación con otros gobiernos que hemos tenido, que es el trabajo en equipo. ¿Cómo hago para trabajar con alguien que piensa distinto que yo en un tema tan controversial o tan íntimo o tan profundo como puede ser la cuestión de si el aborto debe ser despenalizado o no? Y la verdad es que lo hemos podido hacer, y yo trabajo mano a mano con muchos dirigentes y funcionarios del macrismo que piensan distinto que yo en ese tema y probablemente piensan distinto que yo en otros, o yo sea el que piensa diferente de ellos en algunos casos. Sin embargo, podemos trabajar juntos. Y eso me parece a mí que es un puntal de algo que yo creo que nos ha ido dañando mucho en muchos órdenes. El del periodismo ha sido uno, pero no el único, el de la cultura otro, que es cómo convivimos pensando diferente. O no vamos a poder convivir, o vamos a tomar la decisión de que la tribu A no habla más con la tribu B, y yo creo que en términos de debate comparto absolutamente. El tema es cuando una sociedad se pone conflictiva, ¿no? Y, sí, claro, hay que resolver conflictos, y ahí entra la violencia de uno, la violencia del otro. Escapémosle deliberadamente al tema, porque acá veo una diferencia, y tiene que ver con el debate horizontal del aborto. Yo marcaba los tres intelectuales, digamos, por decirlo así, de Cambiemos: Alejandro Rosichner, Jaime Durán Barba, Pablo Abeluto. Los tres, entre comillas, abortistas. Los políticos, más bien anti-abortistas. El intelectual está lejos de la realidad y el político está contaminado de a ver qué mide más en las encuestas y para dónde está yendo la cosa. Algunos políticos sí y otros no, porque hubo funcionarios, como el caso del propio Barañao o el caso del hoy secretario de Salud Rubinstein, que también se manifestaron a favor. Pero no son candidatos. De la despenalización. No tienen territorio. O el territorio es el de... Mira, lo noté en las provincias del norte y escuché a algún dirigente importante de Cambiemos de una de las provincias del norte decirme: mirá, acá el 75% está en contra, yo estoy a favor o estaría a favor, pero después tengo que lidiar con el obispo local. Y creo que eso forma parte del avance. En la calle, ¿no? Y creo que eso forma parte de un avance paulatino en lugares donde, por supuesto, la Iglesia tiene un peso en la política mucho mayor probablemente que en el nivel nacional. Y eso hay que acompañarlo, hay que entenderlo y hay que lograr que poco a poco la modernización de nuestra sociedad siga avanzando independientemente de quién gobierne. Esto creo que es un camino que la sociedad ya ha emprendido y que no tiene retorno. Tardará un poco más o tardará un poco menos, pero creo que nos merecemos vivir en una sociedad del siglo XXI. Este es el momento más difícil de la noche siempre, porque viene a cobrar Willy. Pero pago yo, no te hagas problema. Bueno, porque tú sabes cuánto te agradezco. Así como judeo cristiano clásico te vas a sentir ofendido por lo que él te va a decir. Me juego una cosa, te adivino el pensamiento. Vas a hablar de Tom y Jerry. Me preguntaba, ¿no? De Marx y Trotsky, a Tom y Jerry. Sí, ¿quién corre más rápido de ese vaso? Bueno, no, yo creo que el problema es que corren juntos, el tema es que corren juntos. El día a mí me causó mucha gracia la repercusión que tuvo lo de Tom y Jerry, porque me había hecho Diego Seigman una pregunta acerca de cómo veía yo la relación entre Mauricio Macri y Marcos Peña,
Y tras responderles que yo los veía como una unidad y que quienes planteaban que Marcos debía salir del gobierno no entendían que son parte de un mismo sistema de toma de decisiones. Y entonces dije, son esas duplas indivisibles, no nos podemos imaginar a Tom sin Jerry como... Stalin se podía imaginar sin Trotsky, claramente, y lo mandó matar. Pero en el caso de Tom y Jerry quedó, y al día siguiente era trending topic en Twitter, y las radios hablaban de eso, y a la tarde me preguntaban en la tele sobre eso, y la verdad es que me di cuenta que la comunicología está funcionando a una velocidad extraordinaria, sobre todo cuando uno... Sí, cuando imprime algo no para. ¿Es verdad que a usted lo despidieron del ministerio con una ovación y a Caputo lo despidieron con una evasión? Dice, sutil. No, yo creo que Caputo el día que no esté más se va a ganar la ovación. No, por favor. ¿Y es verdad que le decían Pizarro cuando estaba en el ministerio que tenía miedo que se queden con el oro del Inca? No. Sutil de salón. Es bueno. Lo único que no es sutil es el numerito vos que te traes. No, por favor. ¿Estás trayendo? No, traes un machete. No, es la cuenta. ¿Cuánto salen 2 cafés acá? Perdón, no me hagan enojar que si me vuelvo loco les tengo que hacer daño. Sí. Así que un Tony Jerry, viene ahora un Puma, dicen que en los billetes va a venir Tony Jerry ahora, es una locura. 2 lucas, ¿qué le puedo cobrar? Bueno, 40. Así que bueno, como dijo Lilita, dejen propinita. Bueno, chicos. Anda anotando. Alguien del PRO, un ministro del PRO, me decía... Pablo con Tom y Jerry terminó confirmando que Macri gato. Claro, bueno, esa tampoco la había pensado, pero ahí tenés cómo te juega el inconsciente. Habiendo tantas duplas indivisibles, justo elegí una de un gato y un ratón, pero bueno. Bueno, dijiste Bochini y Bertoni después. Dije también. Después tenemos que haber Bochini y Bertoni. Potente y Ferrero tendrías que Sí, haber bueno, de Boca, yo soy de Boca claro. También, pero cuando era chico me acuerdo de una pared legendaria de Bochini y Bertoni. Y me acuerdo el relato supongo de José María Muñoz en aquella época, Bochini, Bertoni, Bochini, Bertoni, y que terminó en un golazo. Yo soy independiente, así que me sentí homenajeado por eso. Escuchame una cosa, Pablo, ¿qué va a dejar el macrismo como impronta ideológica? Algunos creen que nada. No, vamos a dejar un enorme desprejuicio en términos de la mirada sobre los otros. Es decir, yo lo estoy notando. Inicialmente quienes son muy antimacristas tienen una visión casi terminal, no hay nada bueno, como vos decís, son una especie de gente... en una especie de todo nada, blanco, de todo negro, nada. Y yo creo que cada vez más, como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, vamos conquistando, probablemente no el cariño, pero sí el respeto, de que hay una intención de sacar el país adelante. Y ese camino ya está iniciado desde hace 2 años y medio y estoy seguro que nos va a llevar a una sociedad más convivible entre todos, donde solo los corruptos queden afuera. Pablo Belluto, secretario de Cultura de la Nación, metió las patas en el barro. Gracias, Pablo. Gracias, Edi. Nos vemos.